Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos a jueves 15 de julio. Vamos a meditar porque tenemos mucho que platicar en el pasaje de Hechos 19, del verso 1 al 22. Allí encontramos la historia de un avivamiento. Los avivamientos no podemos agendarlos, no podemos ponerles fecha, no podemos decir de tal a tal fecha del año se va a dar este avivamiento. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar y esforzarnos para que Dios lo derrame. Un avivamiento es algo que le corresponde otorgar, bendecir solamente a Dios. Es de Él esa potestad. Pero nosotros podemos colaborar para que suceda esforzándonos. Y aquí vemos a Pablo yendo a Éfeso, y en Éfeso es donde se desata este avivamiento que trae una gran bendición a toda esa región de Asia Menor. ¿Cómo empieza este avivamiento? Bueno, Pablo decide ir a Éfeso y lo primero que hace es consolidar a aquellos que son simpatizantes. Se topa por allí con 12 hombres que decían creer en el bautismo de Juan. De alguna manera eran seguidores, aprendices de la doctrina de Juan, y Pablo les dice: ustedes lo que necesitan es reconocer que Juan apuntaba a Jesús. Déjenme les comparto el evangelio. Y es allí donde esos simpatizantes se convierten en creyentes y entonces son bautizados en agua. Y después Pablo los introduce a la iglesia, les imponen las manos y allí reciben el Espíritu Santo para que puedan ellos de alguna manera servir en el liderazgo en esta nueva etapa que estaban comenzando. Luego seguimos leyendo que Dios respaldaba el mensaje de Pablo con señales milagrosas. Había una creencia popular de que la ropa o algunos objetos que usaba alguna persona prominente podían transmitirse poder sanador a esos objetos o a esos utensilios. Entonces Pablo, con unos pañuelos que él utilizaba, quizás unas telas para hacer su trabajo como hacedor de tiendas, esos pañuelos los llevaba la gente y se los ponía a los enfermos, y los enfermos quedaban sanados, los que estaban endemoniados quedaban liberados, y Dios permitía que esto sucediera para respaldar el mensaje del evangelio, recordando que estas señales milagrosas servían para hacer que este evangelio naciente pudiera tener credibilidad. Recordemos que la Biblia no había sido escrita en el Nuevo Testamento en aquella época. Apenas se estaba escribiendo, apenas se estaba desarrollando lo que tú y yo tenemos ahora. Entonces la manera en que Dios respaldaba esos mensajes era a través de esas señales milagrosas que hasta el día de hoy el Señor aún sigue haciéndolo. Lo más importante de todas estas señales milagrosas es que la gente creyó al evangelio de Jesucristo, y allí en Éfeso la gente empezó a honrar, a exaltar, a glorificar el nombre de Dios de una manera relevante. También leemos allí que esos creyentes confesaban sus pecados, y esto es algo distintivo de un avivamiento. La gente de manera voluntaria empieza a confesar sus faltas, comienza a arrepentirse de sus malas obras, de su antigua manera de vivir, y ellos lo manifestaron trayendo todos esos libros de conjuros, esos pergaminos donde acostumbraban a hacer encantamientos y hechizos. Los trajeron para hacer una gran hoguera y quemarlos todos ellos. Dice allí que la suma del dinero que juntaban todos esos libros era una suma grande, extraordinaria. Así que esta gente estaba demostrando realmente que abrazaban el evangelio de Jesús de una manera real. Las iglesias empezaron a plantarse, los discípulos empezaron a multiplicarse, y en Éfeso se dio un gran avivamiento, de tal manera que Pablo estuvo enseñando por 2 años, una especie de instituto bíblico para preparar líderes, para entrenar a los que estaban llegando a la fe y dejar allí personas que se pudieran encargar de supervisar esta obra que estaban haciendo.
También en todo avivamiento tenemos que recordar dos cosas. Va a haber impostores y va a haber oposición. Los impostores están en los hijos de ese tal Esceva, que intentaron reproducir los métodos de liberación de Pablo, diciéndole a los endemoniados: mira, en el nombre de Jesús del cual predica Pablo, yo te libero. Pero ojalá y que la liberación, el exorcismo de aquellos endemoniados fuera así de fácil. No es una fórmula, se trata de una relación. Y el endemoniado le responde a esos hijos de Esceva: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero a ustedes no. Por lo tanto, son impostores, y dice que el endemoniado les dio una golpiza, una recia tan grande, que esos salieron huyendo, los 7 hijos de Esceva. Así que hay que saber distinguir en los avivamientos qué es verdadero y qué es falso. Y la oposición la leeremos el día de mañana, cuando vemos cómo aquellos que se dedicaban a la idolatría con el templo de Artemisa empezaron a hacer disturbios, empezaron a gritar que Diana, que era el otro nombre de Artemisa, era grande, que era la madre de los efesios, que era la reina del cielo, y de alguna manera estaban intentando estorbar el crecimiento de esta grande obra que el Evangelio de Jesús estaba realizando allá en Éfeso. Así que mira, tú y yo no tenemos la potestad, la autoridad para determinar cuándo va a llegar el avivamiento, pero sí tenemos el mandato de parte del mismo Dios de colaborar para que ese avivamiento suceda. Hagamos lo mismo que Pablo, busquemos a los simpatizantes, convirtámoslos compartiendo el Evangelio de Jesús, bauticémosles, enseñémosles como les hizo Pablo, capacitándolos, entrenándolos en aquella escuela de Tirano. Hagamos que el Evangelio sea respaldado por esas señales milagrosas con respuestas a la oración. Formemos iglesias, plantemos iglesias, multipliquemos a los discípulos, y veremos cómo toda una ciudad se conmueve y toda una región recibe la luz, el poder, la iluminación de parte del Señor Jesús para creer. Porque este avivamiento no solo sucedió en la ciudad de Éfeso, sino en toda la región alrededor de esta ciudad. Qué gran bendición la que tenemos nosotros, y el alto honor y privilegio de colaborar con nuestro Señor Jesús para que esto mismo que sucedió en Éfeso y en su región pueda suceder en nuestra ciudad y en los lugares o las regiones alrededor de ella. Ponte las pilas, vamos a hacer lo mismo que Pablo, y deleitémonos en ver los resultados de un avivamiento enviado por Dios. Que el Señor te bendiga.